Pasemos al segundo punto, los dones. Estos dones, que llamamos así, los dones, estos dones, que son 7 dones, son tomados de Isaías 11, 2 y 3, donde se presentan los bienes que serían patrimonio del Mesías. Entonces, leemos en Isaías, por favor, lo voy a poner aquí en la pantalla, Isaías 2 y 3, pero ojalá lo leas todo Isaías 11. Isaías 11, versículos 2 y 3. Miren cómo dice. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé, y no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Hermanos y hermanas, les pido que subrayen, que cuenten las palabras subrayadas, y miren esas palabras subrayadas. Y nos dan 6, sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Yahvé. ¿Cuál falta? Quiero que noten además que se inspirará en el temor de Yahvé, que está 2 veces. ¿Cuál falta? Sí, nos falta el de piedad. Nos falta el de piedad. Contamos 6 dones y el séptimo normalmente lo han sacado del versículo 3 con el nombre de piedad. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Entonces, ¿de dónde salieron esos 7 o cómo fue la cosa? Vamos a meternos más lejos, vamos a ir más lejos a nuestro estudio sobre los dones en Isaías 11, 2 y 3. Vamos a ir más lejos. Vamos a acercarnos a la interpretación de Isaías 11. Entonces es necesario tomar la Biblia, abrir la Biblia y buscar Isaías, capítulo 11. ¿Ya? Y en Isaías, capítulo 11, vamos a leer algunas cosas que nos sirvan. Veamos estas, miren tan bonito. Dice así la profecía de Isaías. Dará un vástago el tronco de Jesé. Jesé es el papá del rey David. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos. Y un niño será su pastor. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán a sus crías. El león, como los bueyes, comerán paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del aspid y en la urra de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas colman la mar. Ese es todo. Le he leído hasta el versículo 9. ¿Qué nos muestra a nosotros? Nos muestra aquí en Isaías que habla de una vuelta y de unas condiciones ideales de paraíso. Entonces aquí hay unas relaciones de paraíso bien interesantes, donde la vaca y la osa son comadres y van a comer paja y van a acostarse en las crías de unos con otros y no se van a hacer daño. Se trata de una nueva y definitiva creación que será obra del Espíritu y con la que se va a identificar al Mesías prometido. Entonces el niño meterá la mano en el agujero de la víbora y la víbora no le hará daño. Un pequeño niño va a ser el pastor de todos y no va a hacer daño. Entonces es la presentación del Mesías prometido en unión con el Espíritu de Yahvé, que lo va a identificar,
y en unas condiciones de paraíso, o sea, unas condiciones paradisiacas. Ahí, en ese aspecto, es donde se menciona al espíritu de Yahvé y a los 7 dones, o a los dones, que tienen por objeto expresar el carisma el carisma regio del Mesías. Es decir, ¿cómo van a identificar al Mesías? ¿Cómo va a funcionar el Mesías? Con cualidades de la sabiduría, con aptitudes sapienciales para poder gobernar. Entonces nos habla de la sabiduría y la inteligencia, que también nos lo va a presentar así en 2 de Samuel 14, Primera de Reyes 3, Proverbios 8, nos van a mostrar cómo el Mesías va a tener sabiduría e inteligencia. O para hablarnos de cómo el Mesías va a tener consejo y fuerza, pues 2 de Reyes 6 o Isaías 19. O que el Mesías va a tener conocimiento y temor de Yahvé, se va a ver en 2 de Samuel 23, Isaías 5, Proverbios en distintos lugares. De manera que está en función del Mesías prometido. Entonces hay un Mesías prometido y un espíritu prometido. Lo habíamos visto en la clase anterior, que no solamente era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, sino también el Espíritu de Dios prometido en el Antiguo Testamento. No le llamaba Espíritu Santo como tal, sino Espíritu de Yahvé, o Espíritu del Santo, o Espíritu de Dios, pero no tenía una característica propia e independiente. Entonces, queridos hermanos, miren esto tan bello. Estos 7 dones, estos 7 dones, estaban en función del Mesías, para poder identificar al Mesías que iba a traer una situación de paraíso, de no violencia, paraíso y no violencia, donde va a haber equidad con todos y para todos. Y eso fortalecerá la nueva creación, todo nuevo, todo mejor. Y quien lo va a garantizar es tanto el rey Mesías, porque Mesías significa ungido, o rey, el que ungían era el rey. Y ustedes ven que de entrada está diciendo que es un rey como el rey David. Así se esperaba. Ahora bien, seguimos teniendo nosotros 6, porque en el texto masorético son 6, pero en la versión griega de los 70 son 7. Explico. El texto masorético es el texto en hebreo, que es de donde se tradujo nuestra Biblia de Jerusalén, o esta que yo estoy usando acá. Ese es el texto masorético. Primero eran consonantes, el hebreo eran solo consonantes sin vocales, y luego hacia el siglo III le van a poner vocales, con unos puntitos y unas señales vocales, y a ese texto se le llama el texto masorético, porque los masores fueron los que hicieron esa tarea, y a veces se llama la masora, es el texto del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces en hebreo solo aparecen esos 6 dones. Pero en la versión griega, que se llama la versión de los 70, allí aparecen 7, ahí pusieron el de piedad, eleos, el de piedad. Eleos se dice en griego, piedad. Y que para nosotros en español sería como compasión también, piedad o compasión. Esta versión griega, que se hizo muy posiblemente en Alejandría entre los años 400 y 300 antes de Cristo, que se crea la leyenda de que fueron 70 sabios que estuvieron encerrados allí en el faro de Alejandría y después de 70 días tenían una traducción exacta del Antiguo Testamento y la pasaron del hebreo al griego. Esa es una leyenda, eso no se hizo de la noche a la mañana, eso fue un trabajo largo de años. Más o menos se ubica entre el año 400 y el 300 antes de Cristo, y ahí ellos tradujeron la Biblia del hebreo al griego para que fuera de uso común. Y los traductores de esa época, por ser 70 que llaman, se llamó la versión de los 70 o la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Ahí, esa Septuaginta tiene 7, le puso uno más. Entonces, ¿eso cómo pasó a nuestra iglesia? Pues claro, pasó porque San Jerónimo, que es el autor de la Vulgata, él sigue exactamente la versión de los 70. Entonces, San Jerónimo hace la traducción desde la Biblia de los 70.
por eso quedaron 7. Y luego los padres de la iglesia conocieron el Antiguo Testamento desde la versión de los 70 y desde la Vulgata, entonces por eso siempre tuvieron que leer los 7 dones. Por eso los leyeron. Y por eso la diferencia que hay entre uno y otro. La doctrina de los 7 dones después se va a ir elaborando, se va fortaleciendo en la teología, especialmente de Santo Tomás, de San Alberto Magno y de San Buenaventura, y se consolida en toda la escolástica, es decir, al final de la Edad Media. Entonces, en la escolástica, que es donde surgen las escolas, o sea, las escuelas o escuelas, las universidades, no se van a estudiar carismas, se van a estudiar 7 dones. ¿Y por qué 7? Pues ya vieron, por la Biblia de los 70 y por San Jerónimo. De manera que, hasta ahí quiero que veas que en la idea básica de Isaías son dones que identifican al Mesías con un carácter sapiencial para mostrar que es un rey sabio. Pero que luego San Jerónimo, por usar la Biblia de los 70, pues va a tener 7 y luego van a tratar de elaborarlos de una manera impresionante y los van a conectar con Isaías 1, con Apocalipsis 1:4. O sea, la cosa se va a complicar un poco más. Para ir sacando las conclusiones sobre los 7 dones. Los padres leyeron en Isaías desde la versión griega de los 70. Eso tiene que quedarnos claro. Y vieron la existencia entonces de 7 dones. Por eso es. Entonces se relaciona con el texto del Apocalipsis, donde habla de los 7 espíritus. En Apocalipsis 1:4 nos habla de los 7 espíritus que están al frente del trono de Dios. Y por eso, para Pentecostés, ustedes ven que ponen casi siempre como esta imagen aquí, una palomita con 7 fuegos, y a los fuegos le ponen los nombres de los 7 dones. Entonces, todavía más, mezclaron una cosa de Isaías, de la versión de los 70, con otra cosa diferente del Apocalipsis. Porque cuando habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, se refiere a la plenitud del espíritu y no a los 7 dones. Pero pues tenían que darle una fundamentación desde el Nuevo Testamento y tomaron el texto y lo forzaron y lo adaptaron. Más tarde, con toda la tradición litúrgica y con toda la catequesis de los siglos, pues ya hay muchos exegetas que integran lo de Isaías 11:2 en la versión griega con Apocalipsis 1:4 y se juntan. Y ahí los 7 espíritus se convierten en los 7 dones y mezclaron todo para que nosotros lo tengamos junto. Pues por eso es que tenemos 7 espíritus, 7 dones, con la palomita echando fuego, con los 7 que hay. Es por eso las imágenes que tenemos. De ahí viene. Y eso se fortaleció con la catequesis y todo lo demás. Domenico Grasso, en su libro de los carismas del espíritu, señala que los padres de la iglesia, para los padres de la iglesia, no era claro si esos dones, esos 7 dones, son hábitos, son distintos a las virtudes teologales o son disposiciones que favorecen el ejercicio de tales carismas. Entonces, aun cuando trabajaron sobre el tema, no llegaron a profundizar cómo era el asunto de esos 7 dones, no los llegaban. Más aún, en la Suma Teológica de Santo Tomás, en la Suma Teológica, el tomo 1, sección 2, allí nos dice, los dones se unen entre sí por la caridad, de modo que quien posee la caridad posee los dones del Espíritu, y ninguno de ellos puede permanecer en el alma sin la caridad. Y pues ya son palabras mayores de Santo Tomás de Aquino, así que así quedó. Y así se estudió por siglos. De ahí viene 7 dones. De ahí viene 7 dones. Y por eso los tenemos así. Eso tiene su trabajo y tiene que ampliarse un poco más, porque entonces en Isaías vemos los dones del Espíritu para identificar al Mesías y tienen carácter sapiencial. Pero Santo Tomás de Aquino dice que son para todos los cristianos en función de la caridad.
en función de la caridad. Y San Jerónimo fue el que puso los 7 dones y luego lo conectó con Apocalipsis 1:4. Entonces, ¿qué viene? Pues viene toda una catequesis sobre el bautismo y cómo en el bautismo recibimos los 7 dones. Por siglos, el bautismo y la confirmación no estaban separados, ritualmente un poquito, entonces se bautizaban y enseguida los confirmaban. Ya, fue después del Concilio Vaticano II que se separó el bautismo de la confirmación, o la confirmación se separó del bautismo, para que se hiciera unos años después en función de la confirmación de las gracias sacramentales del bautismo. Y por eso se pusieron más en la confirmación los 7 dones. Y se ensaya y el señor obispo, su delegado, impone las manos sobre los confirmados y les dice, reciban los 7 dones, don de sabiduría y entendimiento, don de consejo y fortaleza, don de ciencia, piedad y temor de Dios. Ya los teníamos del bautismo, nos los confirman en la confirmación, para que los usemos y trabajemos en ellos. ¿Cómo va a ser eso? Ya lo veremos, ya lo veremos. Estos 7 dones profundizan en la experiencia de Dios y conducen a vivir en santidad, según las enseñanzas ya del Papa Juan Pablo II, que tiene una catequesis sobre los 7 dones. Entonces, estos 7 dones de carácter sapiencial y desde la caridad se van a integrar las dos cosas, la sabiduría sapiencial y la caridad se juntan para profundizar en la experiencia de Dios y para mostrar la vida en santidad. Y es para mostrar la vida en santidad. Así funcionan estos 7 dones. De manera que cuando uno descubre esta fuerza de los 7 dones, uno empieza a darse cuenta, con razón ni siquiera para explicarlos es tan fácil. A veces en la vigilia de Pentecostés o en las celebraciones de Pentecostés nos piden que tú expliques tal don y tú expliques tal otro y tú expliques, y uno va a buscar, y en el catecismo hay algunas explicaciones, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la catequesis del Papa Juan Pablo II y una que otra cosa, pero eso no pasa de ser un párrafo, y si uno está de buenas, 2 párrafos, y le dan 10 minutos para que explique cada uno de los 7 carismas, 10 minutos. Entonces los de tal grupo, ustedes hablan de tal carisma y los de tal, es muy difícil, porque los 7 están integrados, no son separables, son inseparables, por un lado. Por otro lado, además de eso, están en función de la sabiduría y en función de la caridad. Están en función de la sabiduría y unidos, cohesionados por la caridad. En función de la sabiduría y cohesionados por la santidad. Y como el Señor Jesucristo no se quedó con nada, y para nosotros Jesús es el Mesías, el Cristo, entonces los 7 dones los repartió para todos, no se quedó con nada. Entonces son para todos. Todos nosotros podemos disfrutar de los 7 dones. Tú ya los tienes. Tú ya tienes los 7 dones. Así que por favor ponlos en tu inventario, porque vamos a trabajar inventario la próxima clase. Quiero que ya tengas claro que tú tienes los 7 dones, que los usas, y te enseñaré cómo los usas en otra clase, te mostraré cómo los usas, pero los usas y tal vez no te das cuenta, pero no significa que el Espíritu no esté actuando. Lo que pasa es que, como dice Santo Tomás de Aquino, el Espíritu Santo es la humildad de Dios. Él trabaja, pero no se da cuenta, que no se den cuenta. Él trabaja y que no vean que está trabajando el Espíritu. Entonces, ahí vamos. Tienes 7 dones, ponlos en el paquete. Empieza a darte cuenta cómo funcionan en ti. Empieza a darte cuenta cómo a veces hablas con sabiduría y ni te das cuenta. Empieza a darte cuenta cómo la fortaleza te ha ayudado para evitar caer en ciertas tentaciones y no has caído. Te has mantenido fuerte. Empieza a darte cuenta cómo el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, como lo va a decir muchas veces en los libros de la sabiduría, en Proverbios, en Eclesiástico. El principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Quiero que en ese sentido se acuerden del hombre crucificado junto a Jesús, que dice, es que tú no tienes temor de Dios, tú que estás bajo la misma condena. O sea, al final de la vida, ese malhechor crucificado junto a Jesús se volvió sabio, porque tiene temor de Dios. Y en su sabiduría descubre que lo que está viviendo es por sus malas decisiones y sus malas acciones. Está descubriendo al final de su vida, y nosotros con justa causa, porque nos lo hemos merecido. Que nosotros hemos hecho acciones, hemos tomado decisiones que nos tienen en la cruz, y declara inocente a Jesús. Pero nada malo ha hecho. ¿Se acuerdan? Eso está mostrando un hombre sabio al final de su vida, al punto de morir. O sea, ¿tenía el Espíritu en ese momento para hablar con sabiduría? Ahí les dejo el problema, porque la respuesta rápida es sí, pero algunos van a decir, pues no. Entonces nos complicaremos la vida ahí. Entonces, ahí estás. Tienes 7 dones, están en función de la sabiduría y están cohesionados, unidos por la caridad, y te van a ayudar a fortalecer las virtudes, particularmente la vida en santidad. Particularmente la vida en santidad. Entonces, eso nos alegra a nosotros saberlo y nos ayuda a crecer.